Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del curso de ecuaciones diferenciales con Profesor G. Vamos a comenzar la tercera unidad que se enfoca en la transformada de Laplace. Cuando se lleva cálculo, aprendimos sobre la derivada y la integral, que de cierta manera toman una ecuación y la transforman en una ecuación diferente. Entonces, esas operaciones que transforman una función en otra se les denomina transformadas, como la derivada de una función x cuadrada, que según el caso se puede transformar en 2x si la derivamos, en x cúbica sobre 3 más c si la integramos, y en 9 si la integramos de 0 a 3. Entonces todos estos efectos de tomar una función y convertirla en otra a través de un procedimiento está basado en la idea de una transformada. Y la transformada de Laplace también es una herramienta que nos va a permitir tomar una función y transformarla en una función diferente, pero que nos va a ayudar a resolver algunos problemas muy importantes en el área de ingeniería. Además de la transformación que ocurre al tomar una función, al derivarla o integrarla, estas funciones o estas características tienen otras propiedades de linealidad. Esto significa que si yo tomo una función o la transformada de una combinación lineal de funciones, es una combinación lineal de las transformadas. Es decir, si yo quiero calcular la derivada de una suma, puedo hacerlo como la derivada del primer término más la derivada del segundo término. Y también puedo sacar las constantes de esa función. Por ejemplo, aquí la derivada de alfa por f de x, siendo alfa una constante, puedo sacarla de la derivada. Y la integral de una suma o una resta también se puede separar en la integral de la primera función más la integral de la segunda. Entonces las transformadas tienen esa característica de linealidad. La transformada de Laplace que vamos a ver en esta unidad también posee esta característica. Se puede separar la suma o resta en diferentes transformadas y también se le puede extraer la constante a la operación. Entonces en esta unidad vamos a ver un tipo especial de transformada integral que se llama transformada de Laplace. Además de ser tener la propiedad de linealidad que mencionamos previamente, tiene otras propiedades interesantes que la hacen muy útil para resolver problemas lineales de valor inicial. Si f de xy es una función de dos variables, entonces una integral definida de f con respecto a una de las variables produce una función de la otra variable. Es decir, la transformada de Laplace se usa para resolver ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, con una discontinuidad o con un término inhomogéneo impulsivo, que ya más adelante vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, una integral definida como la que tenemos aquí en pantalla puede transformar a la función f de t en otra función que ya no va a estar en términos de t, sino que va a estar en términos de s. Entonces la transformada de Laplace lo que hace es que toma una función en términos de una variable y la va a transformar a una función diferente en términos de otra variable, lo cual es muy útil para resolver ecuaciones diferenciales. Básicamente, esta ecuación que tenemos aquí en pantalla, esta integral, nos dice que si existe el límite, la integral que tenemos aquí existe o es convergente. Si no hay límite, la integral no existe y se afirma que es divergente. Y entonces a partir de esta ecuación se obtiene la transformada de Laplace. Entonces la transformada de Laplace se usa para resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas con términos con discontinuidad. Básicamente la idea es que vamos a tomar una ecuación y la vamos a llevar a un espacio diferente en donde es más sencillo resolverla. Otras transformadas usan un principio similar. Toman una ecuación que es complicada de resolver, la transforman para llevarla a un espacio más sencillo, en ese espacio se resuelve y posteriormente regresamos al espacio original con otra transformada. Y entonces ahí hemos encontrado la solución a nuestro problema original a través de una serie de transformaciones y de trabajar en un espacio diferente, pues más sencillo. Entonces la transformada convierte a una función que se encuentra en el espacio t en otra función que ahora está en el espacio s. Esa transformada es mediante una integral. Entonces aquí tenemos la representación. Se utiliza una L de esta forma.
Entonces yo le voy a poner aquí como una L mayúscula, pero básicamente en teoría es este tipo de L para representar la transformada de Laplace. Entonces la transformada de Laplace de la función f de t nos va a generar una función f de s. Y como la transformada de Laplace implica una integral, yo voy a tomar una función que se encuentra expresada con una f minúscula y cuando la integre me va a generar una función f mayúscula, pero que ya no está en términos de t, sino que ahora está en términos de s, una variable diferente. Esta función que tenemos en el cuadrito rojo es la función que se utiliza para transformar una función f de t en términos de una función f de s, es decir, la transformada de Laplace sería esta expresión. La integral de 0 a infinito de e a la menos st por la función que quiero transformar por dt. Entonces, por ejemplo, si yo quiero transformar u obtener la transformada de Laplace de la función f de t, me quedaría una función f de s. Si quiero la transformada de Laplace de g de t, me quedaría ahora g de s. Y así sucesivamente. Siempre se cambia de minúscula a mayúscula y ahora en lugar de estar con respecto a t, va a estar con respecto a s. Algunas propiedades que tiene la transformada de Laplace es que es lineal. Es decir, que si yo tengo la transformada de Laplace de una constante por una función más otra constante por otra función, puedo separarlo en la constante por la transformada de la primera función más la segunda constante por la transformada de la segunda función. Aquí obviamente utilizando esta expresión que es la transformada de Laplace. Y podemos también calcular la transformada inversa de Laplace, que básicamente es la operación contraria. La transformada inversa de Laplace de la función f de s nos va a regresar a nuestro espacio original f de t. Ahora realmente sí se utiliza en la integral, pero ya hay tablas que nos permiten trabajar con funciones predefinidas que son más sencillas. Vamos a ver primero algunos ejemplos de cómo se utiliza la integral y posteriormente estaremos ya trabajando con la tabla. Entonces vamos a ver un ejemplo sencillo para identificar cómo se transforma una función en otra mediante Laplace. Que se nos pide encontrar la transformada de Laplace de 1. Esto sería entonces la integral de 0 a infinito de e a la menos st por la función que quiero transformar. En este caso pues simplemente es un 1 por dt. Entonces la integral de esto me quedaría básicamente la integral de e a la menos st. Haciendo la integral mediante el cambio de variable obtendríamos menos e a la menos st entre s. Y evaluada de 0 a infinito. Entonces cuando evaluamos con el infinito nos va a quedar menos e a la menos infinito. Y luego entre s menos la evaluación con el 0. Que al final nos va a quedar prácticamente este resultado. 1 entre s. Esta sería la transformada de 1. Vamos a calcular ahora la transformada de t. Sería la integral de 0 a infinito de e a la menos st por la función que quiero transformar, que es t, por dt. Vamos a hacer la integral. Esta integral la voy a resolver por partes. Todo esto que está subrayado con rojo sería el resultado de la integración por partes. Y cuando evalúe de 0 a infinito me va a quedar básicamente 1 sobre s cuadrada. Entonces la transformada de t es 1 sobre s cuadrada. Y luego tenemos la transformada de e a la menos 3t, que sería la integral de 0 a infinito de e a la menos st por la función que quiero transformar por dt. Entonces aquí me doy cuenta que la base es la misma, puedo combinar estos dos términos, e a la menos s más 3t, y de aquí pues aplicar integral por cambio de variable, lo que nos daría este resultado, y evaluamos de 0 a infinito, lo que nos da 1 entre s más 3. Esta sería la transformada de Laplace de esta función. Nótese cómo teníamos primeramente una función en términos de t y ahora hemos encontrado una función en términos de s. Eso es lo que hace la transformada de Laplace. Y luego aquí tenemos otra transformada un poquito más compleja porque es un poco extensa, pero que nos va a ayudar a identificar el proceso que se tiene que llevar para hacer la transformada de Laplace. La transformada de Laplace del seno de 2t sería la integral de 0 a infinito de e a la menos st por el seno de 2t dt. Entonces cuando hacemos esta integral vamos a aplicar integración por partes. Aquí tenemos db,
b, u y du y hemos sustituido en la fórmula de integración por partes. Cuando desarrollamos la sustitución o la evaluación de ser infinito, obtenemos este resultado. Pero notemos que seguimos teniendo una integral, entonces tengo que resolver ahora esta integral que me ha quedado aquí. Para lo cual voy a tener que volver a integrar por partes, que me ha quedado todo esto, considerando a db, b, u y du como esto que tenemos aquí. Entonces todo esto me doy cuenta de que este término que me ha quedado aquí, esta integral, es la misma que la que estoy intentando resolver al principio. Es decir que esta integral la puedo pasar del lado izquierdo, combinándola con la de aquí, la primera, y al despejar voy a obtener que la transformada de Laplace del seno de 2t sería básicamente 2 entre s cuadrada más 4. Ahora, todo esto obviamente es un proceso que sí quita bastante tiempo y es por eso que ya se han desarrollado tablas en las que las fórmulas más comunes, como esta que tenemos aquí, aparecen y simplemente nos indica un procedimiento que hay que seguir para poder encontrar la transformada de Laplace. Sin embargo, también es importante que cuando se nos presente una función compleja que no aparezca en la tabla, en algunas ocasiones vamos a tener que recurrir a otras herramientas que vamos a ver más adelante, o en su defecto tendríamos que recurrir a hacer la integral de esta manera, la integración o la aplicación de la transformada de Laplace mediante la solución de la integral, ¿no? Pero básicamente esas tablas nos permiten ahorrarnos todo este trabajo. Sin embargo, es importante, como menciono, el poder identificar qué hacer en caso de que no podamos utilizar la tabla o que no la tengamos disponible en ese momento, ¿no? Entonces, la transformada de Laplace tiene algunas tablas que nos permiten ahorrar tiempo en estos cálculos. Aquí nos dice, por ejemplo, si tu función f de t es 1, la transformada de Laplace sería 1 sobre s. Si tu función es e a la at, donde a es una constante, tu transformada de Laplace sería 1 entre s menos a. Si tu función es t elevada a la n, donde n pues es una constante, tu transformada de Laplace sería n factorial entre s a la n más 1. Y así sucesivamente tenemos diferentes funciones que se nos pueden presentar, que son muy comunes, y nos indica del lado derecho, en las columnas de la derecha, en f de s, la transformada de Laplace correspondiente. Entonces simplemente nosotros tenemos que identificar cuál es nuestra función, identificar los parámetros que contiene y ya simplemente hacer la sustitución para encontrar la transformada de Laplace. Entonces vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Ahorita por lo pronto, ¿cuál es el razonamiento o por qué es importante identificar bien la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales? Nosotros tenemos una ecuación diferencial ordinaria que quizá de pronto no es tan sencillo resolverla como los métodos que hemos visto anteriormente, como el método de superposición o el ansatz de la segunda unidad. Entonces, una manera de trabajarla es que tenemos la ecuación diferencial ordinaria en el espacio t, o en nuestro espacio de inicio, y mediante los métodos que vimos en la segunda unidad, llegamos a la solución x de t. Eso es lo que hacíamos en la segunda unidad. Sin embargo, hay una ruta diferente que nos permite simplificar el proceso en cuanto a la complejidad de la solución de la ecuación diferencial. Lo cual lo que hace es tomar la ecuación diferencial y transportarla a un espacio, vamos a verlo como un universo paralelo, un mundo alterno, en donde las ecuaciones son más sencillas. Entonces lo que hace la transformada de Laplace es tomar esta ecuación diferencial y enviarla a un mundo diferente o un espacio S en donde la ecuación algebraica es muy sencilla de resolver. Entonces ahí simplemente lo que hacemos es encontrar la solución en este espacio alterno y una vez que hemos encontrado la solución solamente tenemos que regresar a nuestro espacio original, a nuestro espacio t, para lo cual hacemos el proceso inverso. Si del espacio t al espacio S nos permitió llegar la transformada de Laplace, del espacio S al espacio t, nuestro medio de transporte será la transformada inversa de Laplace. Entonces la transformada de Laplace podemos verla como la derivada y la transformada inversa como si fuera la integral. Son operaciones inversas, pero que nos van a permitir cambiar de un espacio a otro. Entonces vamos a ver algunos ejercicios del apartado 4.1 del libro de Dennis Seal, Ecuaciones diferenciales, en donde vamos a encontrar la transformada de Laplace por algunas funciones.
El ejercicio número 11 nos pide encontrar la transformada de Laplace para e a la t más 7. Ahora, si yo veo en la tabla de la transformada de Laplace, que te recomiendo que para este curso la tengas siempre disponible para que no te pierdas con las ecuaciones, vas a identificar que así como está la ecuación no aparece en la tabla. Sin embargo, la transformada de e a la t más 7 podemos ponerla como la transformada de e a la t por e a la 7. E a la 7 es una constante y por linealidad podemos sacarla de la transformada de Laplace. Entonces nos quedaría simplemente e a la 7 por la transformada de Laplace de e a la t. E a la t sí aparece en la tabla. La fórmula de la transformada de e a la at es básicamente 1 entre s menos a. Entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente. ¿Cuánto vale a? A es la constante que está multiplicando a t. Pues vale 1. Entonces la transformada sería 1 entre s menos a. A vale 1, entonces s menos 1. Por, obviamente, la constante que habíamos sacado, e a la 7, y entonces esto sería la transformada de Laplace de esta función. Vamos a ver el número 13. T e a la 4t. La transformada de esa expresión, hay una fórmula ya establecida en la tabla de la transformada de Laplace que nos dice, tú tienes una función t elevada a una potencia n por una función e elevada a la at, usa esta expresión. N es la potencia de t, en este caso sería 1 factorial, entre s menos a. A es lo que está multiplicando a la t del exponente del número de Euler, que sería 4. S menos 4 elevado a n, que vale 1, más 1. Entonces la transformada de Laplace de esta función sería 1 entre s menos 4 al cuadrado. El número 15 nos dice e a la menos t por el seno de t. Ya hay una transformada de Laplace para esta función, que es la de e a la menos at o e a la t por seno de bt. Identifiquemos los parámetros. B es lo que está multiplicando el argumento del seno. Aquí hay un 1 multiplicando a la t, entonces sería que b vale 1 entre s menos a. A es el exponente que tiene el número de Euler que está multiplicando a t, sería menos 1. S menos menos 1 nos queda s más 1 al cuadrado, de acuerdo a la fórmula, más b al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, o sea 1. Y esta sería la transformada de Laplace de esta función, o si queremos podemos desarrollar el binomio y sumarlo con este 1 para que nos quede de esta forma. El número 17 nos dice t por el coseno de t. Y hay una fórmula establecida para la transformada de Laplace de eso. Sería t a la n por el coseno de bt. Es esta fórmula. Entonces vamos a poner s cuadrada menos b cuadrada. B es lo que está multiplicando a t del argumento del coseno, que sería 1. Entonces menos 1 al cuadrado entre s cuadrada más b al cuadrado, que pues vale 1, al cuadrado. Entonces nos queda esta expresión de aquí. Y luego tenemos la transformada de 2t a la 4. La transformada de t a la n es básicamente n factorial entre s a la n más 1, de acuerdo a las tablas. La transformada de 2t a la 4, el 2 podemos sacarlo como una constante. Nos queda 2 por la transformada de Laplace de t a la 4, que sería 2 por n es el exponente de la t, vale 4. 4 factorial entre s a la 4 más 1. 4 factorial son 24 por 2, 48, entre s a la 5. Esta es la transformada de Laplace de esta función. Y luego en el 21 tenemos la transformada de Laplace de esta resta, 4t menos 10. Por linealidad, la transformada de eso puede ser 4 por la transformada de t menos 10 por la transformada de 1. 4 veces la transformada de t. T a la n, su transformada es n factorial entre s a la n más 1. Menos 10 veces la transformada de 1, que sería simplemente 1 entre s, de acuerdo a la tabla. Y hay que sustituir aquí en esta expresión el valor de n. Para t a la 1, n vale 1, entonces sería 1 factorial entre s a la 1 más 1 por 4, lo que nos daría 4 entre s cuadrada, menos 10 por 1 sobre s, pues nos queda menos 10 entre s. Esta es la transformada de Laplace de esta función.
Y luego la 23 nos dice la transformada de Laplace de esta suma. Bueno, esta suma y esta resta, ¿no? Podemos separarlo en la transformada de t cuadrada más 6 veces la transformada de t menos 3 veces la transformada de 1. La transformada de t cuadrada, t a la n es esta expresión, más 6 veces la transformada de t a la 1, que también es t a la n, es esta expresión, menos 3 veces la transformada de 1, que es 1 entre s. Para esta primera expresión, t cuadrada nos dice que n vale 2, entonces sería 2 factorial entre s a la 2 más 1, s cúbica. Más 6 veces, a la segunda expresión es para t a la 1, n vale 1, entonces sería 1 factorial entre s al cuadrado. Por 6, pues nos queda 6 entre s cuadrado. Menos 3 veces 1 sobre s, pues nos queda menos 3 entre s. Esta es la transformada de Laplace del número 23. Y luego tenemos el número 25, que básicamente nos dice la transformada de Laplace de t más 1 al cubo. En estos casos lo que se recomienda es desarrollar el binomio al cubo. El cubo del primero más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. La transformada de esto sería entonces la transformada de t cúbica, más 3 veces la transformada de t cuadrada, más 3 veces la transformada de t, más la transformada de 1. La transformada de t cúbica, n vale 3. La transformada de t a la n. Entonces sería 3 factorial entre s a la n más 1. Más 3 veces la transformada de t cuadrada, que sería n igual a 2. 2 factorial entre s a la n más 1. Más 3 veces la transformada de t a la 1, sería 1 factorial entre s a la 1 más 1. Más la transformada de 1, que en la tabla dice que es 1 sobre s. Entonces este primer término nos queda 3 factorial 6 entre s a la 4, más 3 por 2 factorial, que son 3 por 2, 6 entre s cúbica, más 3 veces 1 entre s cuadrada, más 1 sobre s. Y esa sería la transformada de Laplace de t más 1 al cubo.